Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa Oración de nuestro servicio. Te esperamos. ¿Verdad? De este discipulado que hemos dado, y hoy vamos a estar hablando en el último tema, en el capítulo, en el 12, la visión de Dios, en el tema 12, perdón, la visión de Dios. Un gran tema, hermano, para la Iglesia de Cristo. No se escucha, dice. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Amén. Gloria a Dios. Está regulando el de abajo. Ha bajado, mira, ha bajado, se le ve, se le va a dar. Amén. Vale. Bien, bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, la visión de Dios. La visión de Dios. ¿Qué visión de Dios? ¿Cómo es la visión de Dios? La visión de Dios no es una cosa cualquiera. La visión de Dios, hermanos, y en la visión de Dios lleva consigo, desde el principio de los tiempos, desde la caída del hombre, la visión de Dios lleva consigo gracia, misericordia, perdón y redención. Amén. Tenemos que estar contentos, hermanos. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él, desde la caída del hombre, ya tenía un plan. Y el plan era que nos vio a ti y a mí perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y en su visión de gracia, de misericordia, de amor, de redención, dice que mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, hermano. Para regalarnos la vida eterna a través de esa visión de regeneración. Amén. Y este es un tema, hermanos, para la Iglesia de Cristo muy enriquecedor, porque esto nos incumbe a todos, como ahora vamos a desglosar el tema. Jesús vino a esta tierra con la visión, como introducción, hermanos, de salvar al hombre y a la mujer
que en Él crea, solo el que en Él crea y le siga, por supuesto, amándolo con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Para Jesús era y sigue siendo un deleite que su buena obra de salvación le siga alcanzando a todo el mundo para que se arrepientan de su pecado y sean salvos por Él. Como todos sabemos por la palabra, Jesús tenía que volver al Padre, pero antes que lo hiciera, Él escogió a unos discípulos, a unos colaboradores, como fueron sus discípulos, y vemos en la palabra, a los que comisionó para que ellos a la misma vez comisionara a otros y así el mensaje de salvación fuese y sea y siga siendo anunciado a toda raza, a toda lengua, a toda nación, sin hacer excepción de personas. Sin hacer excepción de personas. ¿Y sabes qué? Que de igual manera debemos hacerlo tú y yo. De igual manera nos ha mandado el Señor a hacerlo tú y yo. Jesús, una vez que discipula a sus discípulos, vemos en Mateo capítulo 28, 19, que les dio la orden, le dio el imperativo de hacer discípulos en todas las naciones y bautizándolos y enseñándoles que obedezcan todas las cosas, hermanos, que el Señor manda en su palabra. De la misma manera, la voluntad del Señor con su iglesia es que tenga la misma visión como la tuvieron otros cristianos antes que nosotros. Esta misión que cada uno tenemos no tiene que ser siempre, hermanos, a multitudes. No siempre. ¿Saben por qué? Porque esta misión de evangelizar también la tenemos que desempeñar con nuestros hijos, con nuestra familia, en el trabajo y claro que también en nuestra ciudad, claro que sí. Donde quiera que nos encontremos a nivel particular o a nivel como iglesia, hermanos, debemos de evangelizar, pero la palabra y el Señor nos manda primeramente a los nuestros, a los nuestros. Y respecto, cuando el Señor nos manda a nuestros hijos, hermanos, tenemos que entender que cuando son pequeños no se le puede evangelizar a un niño, ¿verdad? Un niño pequeño no entiende, no tiene uso de razón, nos dice la palabra que cuando es de mayor tiene uso de razón y puede comprender, y para que el Espíritu Santo también pueda obrar en esa vida. Amén. Entonces, la palabra nos manda primeramente de evangelizar a nuestros hijos. Mira, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mira, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El otro día escuché un testimonio de un pastor predicando y era de un niño que terminó el culto y el niño se le acercó al pastor y le decía: pastor, por favor, déjame el púlpito que me lo lleve a mi casa. El niño dice: vete para tu casa, vete con tu padre. No te voy a dejar el púlpito que te lo lleve a tu casa. Por favor, déjame el púlpito que me lo lleve a mi casa. Que sí, déjamelo que me lo lleve a mi casa. Y dice: pero ¿cómo te voy a dejar el púlpito? Dice: ¿por qué quieres que te deje el púlpito? Claro, ya el pastor de tanto que insistía al niño, ¿por qué quieres que te deje el púlpito esto y te lo lleves para tu casa? Dice: porque mi padre, cuando está aquí, dice cosas muy bonitas. Dice el pastor: aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Se ve que el padre no era muy fino en la casa. El pastor se quedó asombrado. ¿Y por qué dice aquí la palabra
¿Por qué dice aquí la palabra? ¿Lo veis, hermano? Dice, primeramente, dice, me seréis testigos en Jerusalén. Hermano, nuestra Jerusalén primero en nuestra casa. Esa es. Primero en nuestra casa. Nuestra Jerusalén es primeramente nuestra casa. Y después nos manda el Señor a los demás. A los demás, hermano. En el primer punto, nunca podremos entender la visión de Dios sin conocer el corazón de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues a través de su palabra y su Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos capítulo 17, del 30 al 34. Que dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que dice, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bendito sea su nombre, hermano. Somos voceros del nuevo pacto, de la gracia de Dios, que es Jesús con nosotros, hermano. El mismo deseo de Dios de que toda persona se arrepienta y su gracia le alcance debe ser el nuestro, el mismo deseo, el nuestro, hermano. Aunque se burlen de nosotros al evangelizar, aunque se burlen, aunque se rían, aunque nos den de lado, porque nos van a dar de lado. El otro día hablaba con mi sobrino, Johnny, y hablábamos de todo un poco a las tantas de la noche. El Señor lo puso y nos gocemos hablando por videollamada, ahí y hablando de las cosas del Señor. Hermanos, los primeros también que nos van a dar de lado son los que están más cerca de nosotros por causa de Cristo. Y cuando posiblemente, si no es así, algo no está funcionando. Algo no está funcionando bien. Pedirle al Señor que nos muestre, porque posiblemente no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Pero si somos hermanos y estamos conforme a la voluntad del Señor y queremos agradar al Señor, como dice en su palabra, hermanos, lo más normal, por decirlo de alguna manera, es que los más cercanos a nosotros nos van a dar de lado, ya no van a andar contigo como andaban antes, ni conmigo tampoco. Esto es una realidad, hermano. Al primero que le pasó fue a Cristo. Al primero que le pasó fue a Cristo. De primera vemos por la palabra que sus hermanos no andaban con él, se avergonzaban de él. Hasta llegar al punto, ¿verdad?, que le dijeron, uno le salió, estaba predicando, el Señor estaba evangelizando, he aquí, hermano, Señor, Jesús, tu hermano y tu hermana, tu madre te llama. Dice, ¿quién son mi hermano y mi madre? Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Así nos lo enseña la palabra, hermano. Aunque se rían, hermano, aunque nos den de lado, aunque nos falte la economía, no dejemos de evangelizar en cualquier momento que podamos, hermano. Porque Dios ha establecido un día que su gracia y su misericordia se acabará. Se acabará. ¿Para qué? Para juzgar con justicia al mundo donde las excusas y el arrepentimiento ante Jesús ya no tendrá ninguna clase de validez.
ninguna clase de validez. Tenemos ejemplos. En Lucas, capítulo 16, versículo 24, nos muestra la historia del rico y Lázaro. Todos la conocemos, hermano. Cuando le llegó la muerte a los dos y el rico, dice la palabra, que fue al lugar de tormento, al infierno. Pero Lázaro fue al seno de Abraham. Y sabemos que el rico suplicó, estando en tormento, misericordia a Abraham. Pero para él ya no había misericordia. Se acabó. Ya no se podía hacer absolutamente nada, hermano. Hermanos, los que hoy, tristemente, o hace años atrás, o los que el Señor nos vaya a poner por delante, hermanos, para poder evangelizarles, los que nos hayan dado de lado un día por causa de Cristo, hermano, un día, hermano, se arrepentirán, pero será demasiado tarde, hermano. Pero eso a nosotros, hermano, no debe de frenarnos. Nosotros cada vez que tengamos la oportunidad de volver a predicar el Evangelio 1, 2, 3, 4 veces a la misma persona, hagámoslo. A no ser que esa persona ya se ponga en una actitud que puedas correr riesgo tu vida. Y aún así, uno lo puede intentar, pero bueno, hay que respetar también, hermano, la decisión de cada persona, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros podamos intentarlo, hermano, hagámoslo. No dejemos de predicar el Evangelio de salvación a toda persona, hermano. En nuestra misión no está tampoco en rechazar a cualquier persona por su raza, ¿verdad? Por su color, por nación, como, hermano, tampoco por sus delitos y pecados. No debemos de rechazar a nadie, hermano, a nadie. No hacer acepción de personas. ¿Sabes qué? El cielo, hermano, está lleno de lo más vil y menospreciado de esta tierra. Está lleno, hermano. El Señor dice, yo no he venido a por justos, sino a por ¿quién? A por pecadores, hermano. De ahí un abanico amplísimo. Y al pecado se le puede llamar de muchas maneras. Pero la gracia, hermano, el amor de Dios no hizo acepción de personas, no tiene, hermano, acepción de personas. Y de igual manera debemos hacer los cristianos con el prójimo, para que el poder del Espíritu Santo les convenza de pecado, hermano, y puedan ser salvos como tú y yo hoy lo somos. Nuestra misión es evangelizar, hermano. Y la de salvar le pertenece al Espíritu Santo. Y esto también tenemos ejemplos en la palabra, hermano. Tenemos ejemplos en la palabra que nos los enseña. Nos podemos acordar del malhechor de la cruz. Hermano. En sus últimos momentos de vida, sus contemporáneos, ¿verdad? Estaba allí, sus contemporáneos, pues ya hacían juicio sobre él. Eres culpable y mereces morir. Pero el que tenía la última palabra era Cristo sobre su vida. Y lo declaró inocente. Hermano. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el Señor no decía acepción de personas. El Señor solo lo que busca es un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que todo el que en Él cree, ya sea el momento, no sea el último momento, el primero, en el medio, atrás, el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es promesa de Dios, hermano. Y nadie se lo puede saltar. Él dijo inocente, hermano. Dios tiene la primera y la última sentencia sobre la vida de cualquier persona. Tampoco hizo excepción persona, ¿os acordáis con la mujer sirofenicia? Que vino a Jesús pidiendo ayuda por su hija. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No está bien, mujer, de darle el pan, la comida de los hijos a los perrillos.
Esa mujer era sirofenicia. En ese momento, hermano, todo lo que tenía Cristo, todo por lo que vino el Padre, era para su pueblo Israel. Pero ahí ya no estaba el Señor mostrando que esas migajas que esa mujer estaba suplicando, sabía a quién se estaba dirigiendo. Y es que esas migajas, aunque sea una migajica de su misericordia, de su amor, de su gracia, podría salvar a su hija. ¿Y qué le dijo Cristo? Oh, grande es tu fe, mujer. Tu milagro he hecho. Y le decía a los discípulos, ¿había escuchado? Y fíjate los discípulos, no, despídela. No, que esta no es de la casa, esta no. Jesús dijo, le dio una lección magistral. Podríamos decir como que el Señor se estaba saltando el protocolo. No se estaba saltando nada. Y vemos que como Cristo no hizo acepción de personas tampoco en ese momento, sino que su gracia, su amor, la alcanzó. Amén. También tenemos otro ejemplo, hermano, del apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos, le hacía muchos males, dice la palabra. Los metía en la cárcel, pero la misericordia del Señor le alcanzó. Y hasta hoy, hermano, es el apóstol que más sufrió por amor a Cristo y por las almas. El que más libros escribió del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. El que más iglesias fundó y discipuló, hermano. Porque como él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a su nombre, hermano. No podemos olvidar también la colaboración de Ananías, hermano. La colaboración de Ananías, que conociendo el corazón del Señor en obediencia, dejó sus argumentos, porque vemos la palabra como diciéndole, Señor, que tú sabes cómo este hombre, que como yo vaya para allá, mi vida va a correr peligro. No. Jesús lo mandó y en obediencia, hermano, fue al apóstol Pablo, hermano, le predicó el Evangelio, le dijo lo que Jesús tenía para él, hermanos, oró por él, hermanos. Dicen que sus escamas cayeron de sus ojos. Y desde ese momento, hermanos, el apóstol Pablo lo que se le cayó de los ojos fue ese corazón de maldad, de odio. Lo hizo una persona nueva, Cristo lo hizo una persona nueva, hermano. Y desde ese momento, pues, vemos el apóstol Pablo, hermanos, como Dios lo usó de una manera grandísima. Fue un siervo obediente al Señor, hermano. El Evangelio bíblico no es que Cristo necesite al hombre, sino más bien que el hombre necesita a Jesús. Porque es el único que puede y quiere salvarlo de la condenación eterna, si se arrepiente y le pide perdón. Presentar un evangelio religioso, hermano, ocultando la total verdad del evangelio, déjame decirte que eso no es un evangelio bíblico. Un evangelio sin exponer la consecuencia del pecado no es evangelio. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hermanos, Dios pudo haber decidido llevar a cabo la misión del evangelismo en esta tierra sin la intervención de ninguno de nosotros. Sin ninguno de nosotros, pero Él ha decidido usar a su iglesia, la esposa de Jesús, una esposa que no se avergüenza de su esposo, tan misericordioso y con poder para congregar a su pueblo de entre todas las familias de la tierra. Él ha decidido, hermano. Él lo podía haber hecho. Pero esta es la grandeza, hermanos, de nuestro Señor. Que Él ha decidido compartir, hermanos, con nosotros el poder llevar el mensaje de salvación a todo el que cree. En el punto 2
Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo puede leer alguien, por favor? ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Vemos por la palabra que desde que el hombre fue creado, la paciencia y la misericordia de Dios es con el hombre. Con el hombre para que se arrepienta, porque el día del Señor vendrá y no se retardará como algunos lo tienen por tardanza. En esta paciencia del Señor, para con los tibios, para con los inconversos, al Señor le ha placido que la esposa universal de Cristo sea colaboradora en todo el mundo para anunciar el mensaje de arrepentimiento y salvación. Y no nos frustremos, hermanos y hermanas, no nos frustremos o no nos rindamos aun cuando estemos siendo fiel al Señor. Cuando evangelicemos y la gente no se arrepienta, parece que no pasa nada, parece que como que ha sido en vano. Sigamos haciéndolo, porque dice la palabra en Juan capítulo 10, del versículo 26 al 29, dice Jesús que muchos no van a creer en Él, porque no son de sus ovejas. Pero sus ovejas, las que son de sus ovejas, oyen su voz y le siguen. Y Él les da vida eterna y dice que no perecerán jamás y nadie las arrebatará de su mano. Bendito sea su nombre, hermano. No te frustres. Ay, que parece que no he hecho nada. Ay, que parece que ha sido en vano. Me tenía que haber ido al otro sitio. Anda, que para predicarle a ese. Anda, que para predicarle a la otra. Anda, que para está más perdido ya. Que anda, que no sé qué. Yo me voy a perder tiempo con ese. Yo no pierdo el tiempo con ese. Me voy a hacer otra cosa. No, hermano, no. Cada vez que tengamos la oportunidad de llevar el mensaje del Evangelio, hagámoslo. Hagámoslo. Porque el Señor, es la voluntad del Señor que lo hagamos, hermano. No es que estés más pobre. Uy, ese no, que ese es rico y ese que va, ese verás, tú me vas a decir dos cosas, me vas a dejar más parado y más blanco que... ¿Qué va, hermano? ¿Qué va? ¿Sabe lo que tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que con el Espíritu Santo lo que tenemos? Amor, poder y dominio propio. Si es que no vamos en tu poder, no en mi poder, no son mis fuerzas, que no es lo que mi argumento, que no son mis estudios, que no, es en el poder del Espíritu Santo. Solamente en el poder del Espíritu Santo es el que hace la obra en la persona, como un día también lo hizo contigo y conmigo, para convencer de pecado al pecador, hermano. En el punto 3, una vez que hemos colaborado con la visión de Dios y el Espíritu Santo ha convencido a la persona de pecado por la fe en Jesús, se ha bautizado y reciba el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Que nuestra misión no acaba. La misión nuestra no acaba. Ahí no acaba. Como dice en Hechos capítulo 5, versículo 42, el Señor nos manda a seguir discipulándolo sin cesar. Como hoy también estamos tú y yo aquí, nosotros seguimos discipulándolo. Aquí no porque estemos en los ministerios, nosotros seguimos discipulándolo en la palabra, hermano, esto no acaba. Pero lo que el Señor hemos aprendido, nosotros ahora los nuevos tenemos que seguir discipulando. Esto no acaba, hermano. Tenemos que seguir predicándole a Jesús en la iglesia, en nuestras casas, en sus casas si así lo desean. Tenemos que seguir, hermano. Y sobre todo, siempre gozosos. Gozosos. Porque tenemos que entender y recordar, hermanos, que no estamos sirviendo a ninguna persona, sino al único que estamos sirviendo es al Salvador de nuestras almas. Esto no hay otra dicha más grande en el ser humano, hermano. No hay otra dicha más grande. Nosotros sin merecerlo, nos ha hecho
colaboradores, hermanos, colaboradores suyos de poder llevar el mensaje de salvación, de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Y así mismo lo hizo, como vemos en el tema, lo hizo Pedro en casa de Cornelio, el centurión romano. En obediencia a Jesús, sin hacer acepción de personas, les predicó y todos, dicen la palabra, todos los que estaban allí creyeron y qué más, y recibieron al Espíritu Santo, fueron bautizados como confirmación de la fe en Jesús. Después que el Espíritu Santo convenció de pecado a todos los que estaban en la casa de Cornelio, dice la palabra que Pedro se quedó unos días más. ¿Lo veis? No acaba el discipulado. Se quedó unos días más. ¿Para qué? Para discipularlos, y esto a su vez hicieran lo mismo con todo aquel que se arrepintiera y creyera y siguiera a Jesús. Y en el último punto 4, de la misma manera que Dios le dio la orden de procreación a Adán y Eva cuando los creó, la esposa nacida y escogida de Jesús tiene el imperativo, la misión, la orden de llenar la tierra de imagen y semejanza de Cristo por regeneración. Lo mismo que Dios creó a Adán y le dio una esposa, hermano, Dios envió a Jesús y le dio una esposa escogida. El Padre le dio una esposa escogida. ¿Y sabes quién es? Su iglesia. Tú y yo, hermano. Tú y yo. ¿Para qué? Para llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Bendito sea su nombre. Adán y su esposa, Eva, deberían de haber llenado la tierra de imágenes vivientes de Dios en su misión de procreación. Pero ahora, después de la caída, tiene que ser por regeneración, por medio del Evangelio, por medio de un nuevo nacimiento. Pablo nos dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Hermano, es un engendrar, es un nuevo nacimiento, hermano, llevado a cabo por Jesús y su esposa para regeneración, por causa de la caída del primer Adán. Por tanto, Dios pudo, sin duda, hermanos, como hemos dicho antes, ha podido haber llevado a cabo esta obra de salvar a los perdidos y de evangelizar a los perdidos sin la intervención de la iglesia primitiva y sin ninguno de nosotros. Pero Él ha decidido usar su iglesia, la esposa de Jesús, para que a través de la proclamación del Evangelio y del poder del Espíritu Santo sea congregado su pueblo, su verdadero pueblo, hermano, en Cristo. Su verdadero pueblo, hermano, de entre todas las familias de la tierra. Hermano, lo que recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Lo que recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Y está bien, hermano, que cuando evangelicemos a la gente, está bien que tú le cuentes tu testimonio, yo le cuente mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en mi vida, eso está muy bien. Pero la realidad, ¿sabes qué es? Que eso no tiene poder para convencer de pecado. Lo que tiene poder para convencer de pecado, como dijo Pablo, es predicar a Cristo y solo a Cristo crucificado. No tiene poder, está muy bien, hermano, y hay que hacerlo. Y eso yo no estoy diciendo en ningún momento que no hay que hacerlo. Lo quieres hacer, lo sientes hacerlo, hazlo. Pero eso no convencerá a la persona de pecado. Y el Espíritu Santo no podrá obrar en esa persona, por tu testimonio, mi testimonio. El testimonio que debemos contar es del amor tan grande y la gracia tan grande que tuvo el Padre, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor te bendiga, hermano, y espero que este último tema pues te haya sido de bendición. Amén. Que el Señor te bendiga.
Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico, jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.